como creo que mencionó Manuel el domingo pasado, por lo menos lo hizo allá en Regina, yo también quiero hacerlo, que en capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Este versículo está en la mitad de la carta y es un mandato de Pablo a Timoteo, tanto para lo que acaba de decir como para lo que va a decir más adelante. La iglesia en la que Timoteo estaba pastoreando era la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que en el momento en que Timoteo estaba pastoreando tenía ya algunas personas, de las que Pablo en Hechos 20 había dicho que de entre ellos se iban a levantar falsos maestros y lobos rapaces. Y evidentemente ya había, porque Pablo le dice a Timoteo que tiene que poner cosas en orden, que tiene que hacer callar a personas que hablan lo que no deben, y bueno, que debe tener cuidado con esto. Entonces, dentro de este orden y de este cuidado de enseñanza, Timoteo también tenía que hacer funcionar la iglesia, por así decirlo, conducirse en la iglesia de la forma que a Dios le agrada. Nosotros no podemos hacer iglesia o conducirnos en la iglesia como a nosotros nos da la gana, sino como Dios enseña en su palabra. Y mucha de la confusión que hay hoy en día en cuanto a las iglesias cristianas es porque la palabra de Dios ha sido dejada de lado y no se ha tenido en cuenta lo que enseña. No estamos hablando de que tiene que haber iglesias perfectas, porque no las hay. Pero sí, cuando uno se desvía de la Escritura, entonces tiene problemas. Y especialmente cuando uno se desvía de la Escritura en lo que tiene que ver con el liderazgo, es un problema. Y la Biblia nos habla de los ancianos y los diáconos como parte del liderazgo, en funciones diferentes, como vamos a ver, pero tienen que ver con el liderazgo. No vamos a encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento la palabra diácono en español, pero sí la palabra original aparece en diferentes formas traducidas, que ahora lo vamos a mencionar. Pero la encontramos aquí en 2 o 3 oportunidades, la encontramos en el libro de Romanos, también la encontramos en Filipenses. Y ese es un pasaje importante, porque en Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo se dirige a los creyentes de Filipos con los ancianos, con los obispos y los diáconos. Y eso da una idea de que hay ciertas funciones en la iglesia que deben tenerse en cuenta. Todos los creyentes a quienes Pablo se refiere o le escribe la carta son importantes, pero también dice: ustedes están al cuidado de alguna forma de los obispos y diáconos. Entonces, las cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, contienen enseñanzas sobre cómo debemos conducirnos en la iglesia. Pero solamente la primera carta a Timoteo, tiene indicaciones sobre los diáconos. Y esto puede tener una razón, puede ser una razón de organización, porque la iglesia de Éfeso era una iglesia más antigua que las iglesias de la isla de Creta, donde Pablo había dejado a Tito para que estableciese ancianos de acuerdo a las características y pusiese en orden lo deficiente. Evidentemente era algo muy nuevo y todavía no contaban, pero sí necesitaban ancianos, que es, digamos, lo primordial que una iglesia debe tener: pastores, ancianos, una pluralidad de pastores, y por supuesto que son importantes los diáconos también. Pero aparentemente en Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando, ya había una organización más desarrollada. Así que yo quiero compartir unas 6 cosas con ustedes que tienen que ver con los diáconos, que vamos a ver aquí, y que espero que nos ayuden a tener un orden y a entender un poquito más de qué se trata. Y los que escucharon esta mañana van a tener más responsabilidad después, porque ya lo escucharon 2 veces. Bien, la primera cosa es ver los aspectos comunes entre los ancianos y los diáconos. El versículo 8, observen, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, etcétera, etcétera. Hay una palabra allí, es la palabra asimismo, que está en el texto original. Significa básicamente lo mismo que nosotros entendemos en castellano, que es de la misma manera o del mismo modo. Cuando decimos asimismo, queremos decir de la misma forma, del mismo modo, solamente que usamos una sola palabra. Pero lo que hace Pablo al usar la palabra asimismo aquí es marcar una pequeña diferencia en el lector. Timoteo está leyendo y de repente asimismo dice: también tengo que tener en cuenta los diáconos, pero no es lo mismo. Y esa es la idea de volver a usar la palabra asimismo. Pero lo que hace también es mostrar, al usar esta palabra y relacionarlo con lo anterior, es destacar lo importante.
Lo importante es que al igual que los ancianos o pastores, que es la misma cosa, el carácter es importante. El carácter de los diáconos es importante. Lo que son los diáconos como personas es tan importante como en la vida de los pastores. Es el requisito primordial. Son personas, como vamos a describir en un momento, que tienen roles de confianza y de liderazgo que exigen que sean personas que están comprometidas con la fe y están comprometidas con la iglesia local. Estas personas que van a liderar. Y en esto hago una acotación porque lo hemos visto muchas veces, quizá alguno aquí lo ha visto también si ha estado en otro lugar congregándose, y es que llega una persona a la iglesia y pasa un mes, 2 meses y ya le ponen un cargo, en una responsabilidad. No ha madurado, a veces ni se sabe si se ha convertido, pero lo ponen en un cargo porque hay que llenar un vacío, hay que llenar un hueco. No me estoy refiriendo solamente a diáconos, me estoy refiriendo a veces a maestros, me estoy refiriendo a personas que lideran jóvenes o que trabajan con niños, como hay una necesidad lo ponen allí. Y fíjense que los diáconos especialmente trabajan con personas. Si es una persona inmadura y trabaja con personas, ¿qué ayuda le puede dar? No solamente no le va a ayudar, sino que lo puede hacer tropezar, porque va a tener un carácter cuestionable, como interactúan con otras personas. Y especialmente los diáconos que vamos a ver, interactúan con personas que tienen necesidad, que tienen situaciones materiales que resolver. Y si estas personas no tienen madurez al desarrollar el rol de diáconos, lo que pueden hacer es aprovecharse de la otra persona, lo cual no debe hacer. Los pastores también se pueden aprovechar y se aprovechan a través de la enseñanza, se aprovechan a través de manipulación, pero los diáconos están cerca en cosas materiales y pueden aprovecharse también de las personas si no son maduros. En el caso de los pastores no tienen que ser neófitos, es decir, no tiene que ser una persona nuevita. Bueno, en el caso de los diáconos también, por eso tienen que ser puestos a prueba. Así que los requisitos de carácter para los ancianos y los diáconos son casi idénticos. Son casi idénticos. Si ustedes lo vieron y recuerdan, no lo vamos a ir leyendo, pero son prácticamente idénticos. Solamente que subraya la diferencia de roles que sean ocupados por las personas, pero que tienen que ser personas con integridad. No personas impecables, porque no existen las personas impecables, pero sí personas irreprensibles, personas honestas, personas que tienen un buen ejemplo. Así que eso solamente como primera cosa para hablar de los aspectos comunes del anciano y del diácono. Lo principal, carácter, lo que son. La segunda cosa es la identidad y las diferencias. Vamos a identificar ahora al diácono, ya dijimos que son las similitudes, ahora vamos a identificar a los diáconos y las diferencias que tienen. Bueno, la primera diferencia es el título o el nombre. Uno es obispo, el otro es diácono. Y allí entonces nosotros podemos saber que no está refiriéndose a la misma tarea o a la misma función. Y por eso es importante, cuando nosotros leemos la Biblia, si tenemos la oportunidad de acceder a algún diccionario, un léxico, para saber qué significa la palabra. Pues nosotros la podemos usar en español, pero ¿qué significa originalmente? La etimología, el origen de la palabra. Bueno, la palabra diácono significa servidor o ministro, principalmente servidor, alguien que está sirviendo. Y originalmente se utilizaba esta palabra para personas que atendían a otras personas, especialmente que atendían mesas, que estaban sirviendo, que iban de un lado para el otro, que estaban haciendo un trabajo y que lo hacían apresuradamente. Es como la persona que estaba despierta y que estaba interesada, es como siempre uso el ejemplo, estamos aquí y se cae un vaso de agua, derrama, y hay 1 o 2 personas que se levantan rápido para hacer algo. No estamos diciendo que son mejores que otros, pero son personas que tienen ya la predisposición a hacer algo, a moverse, a servir. Bueno, eso es importante, es que es alguien que se apresura al servicio, que es la idea del original. El diácono es alguien que se apresura a servir, que se mueve rápidamente para atender una necesidad. Entonces, el término diácono, como lo estoy expresando, aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, en el español, pero no en el original. Y cuando yo les lea ahora, les mencione cómo se menciona en otros lugares, van a ver qué importante. Por ejemplo, aparece traducido como sirviente en Juan capítulo 2, versículos 5 y 9, los que servían el vino en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Allí. También en Romanos 13:4 aparece una mujer llamada Febe como diaconisa.
En Romanos 16.1 aparece como ministros. En 1 Corintios 3.5, en 2 Corintios 6.4 aparece como diáconos. Y en Filipenses 1, ministros, me corrí todos los versículos. Servidor, sirviente en Juan 2, servidor en Romanos 13, diaconisa en Romanos 16.1, ministros en 1 Corintios 3 y 2 Corintios 6, diáconos en Filipenses 1 y diáconos en 1 Timoteo 3, versículos 8 y 12. Entonces, esto da una idea de la diferencia. Diferencia. Esto es, un diácono tiene relación con el servicio. Pero las diferencias importantes son estas. Primero, no se dice, si alguno anhela diaconado, buena obra desea. Como dice del obispo, versículo 1, capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No se dice esto. El pastorado es un don del Espíritu Santo, un don de Cristo para la iglesia. Efesios capítulo 4. Cristo puso en la iglesia, en su momento, apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores maestros, como dice otra traducción. Es un don y Dios trabaja en las personas. Pero no se dice eso del diácono. En segundo lugar, no se requiere que el diácono enseñe, lo cual no significa que no pueda enseñar, pero no se requiere que sea apto para enseñar. Otra cosa, no se le requiere que esté observando por encima de la congregación como tiene que hacerlo un anciano, como tiene que velar por las almas y preocuparse por ellos. Tampoco significa que no se preocupe. Se preocupa de otras maneras, pero no de la forma que lo tiene que hacer un anciano. Otra característica es que parte de la examinación del diácono requiere la examinación de su esposa, si se entiende que probablemente el pasaje hable de las mujeres diaconisas, pero como esposas de los diáconos. No se requiere que sea hospitalario, como se le pide al pastor, salvo la hospitalidad que todos los creyentes tienen que mostrar. La Biblia enseña que nosotros tenemos que mostrar hospitalidad. Hebreos capítulo 13 habla de esto, y en otros textos similares. Y también debe ser puesto a prueba primero para ejercer el diaconado, que la palabra allí, el verbo está en un tiempo que está expresando que tiene que estar siendo puesto a prueba y tiene que estar siendo observado la persona, y entonces puede ser reconocido por la iglesia. Y esto sería comparado al capítulo 3, versículo 6, cuando ya leímos o mencioné que no debe ser un neófito, no sea que cae en la condenación del diablo, tiene que ser controlado. Así que esas son la identidad y las diferencias que hay con el diácono. Ya vimos las similitudes, ya vimos las diferencias, pero ahora vamos a considerar las labores o las tareas y consideraciones históricas que hay en el diaconado, porque seguramente si has leído todo el Nuevo Testamento, recordarás que en Hechos capítulo 6, los títulos que aparecen en la Biblia aparece como elección de diáconos. Les digo que eso no estaba en la Biblia cuando fue escrito, eso lo pusieron los que dividieron la Biblia en párrafos, pero no existe ese título originalmente. Sin embargo, vamos a prestar atención a esto un momento. Las labores de los diáconos se pueden definir claramente a partir de las características que figuran en el Nuevo Testamento, como por ejemplo el título o servidor o ministro. Así que ya estamos entendiendo que tiene una labor particular. Pero Hechos capítulo 6, si ustedes me acompañan un momento, ha sido tomado como un pasaje donde contiene un prototipo, es decir, el germen o el origen de lo que podrían ser los diáconos. No podemos decir que esto fue el establecimiento de diáconos porque recién en el tiempo del ministerio del apóstol Pablo las iglesias estaban siendo establecidas y ordenadas a medida que a través del apóstol Pablo mismo escribía a las iglesias y se iba desarrollando la doctrina y cómo tenían que ellos conducirse en las iglesias locales. Pero en este momento, en Hechos 6, solamente está la iglesia de Jerusalén, ni siquiera comenzó la persecución, comienza después en capítulo 8. Así que la iglesia estaba empezando y no tenía la organización que tenían las iglesias que luego vemos como iglesias locales en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay cosas para ver. Dice en Hechos 6 que estaba creciendo el número de los discípulos y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿qué pasó? Había una necesidad material, ¿se dan cuenta? Había una necesidad material, no era un problema espiritual el que plantearon aquí, sino una necesidad material. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, noten aquí cómo marca la diferencia, no es justo que nosotros
dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Se acuerdan? Uno de los significados de diácono es servir a las mesas. No es justo, dicen los apóstoles, que nosotros dejemos este trabajo, que es la enseñanza de la palabra de Dios, para hacer este trabajo que es servir a las mesas. No está diciendo nosotros no estamos para esas cosas. Decimos simplemente nuestra función es otra. Necesitamos gente que cumpla esta función mientras nosotros cumplimos esta función. Y para que vean que la función que ellos no podían cumplir era importante también, observen las personas que tenían que elegir. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, carácter. No dice busquen personas que sepan trabajar con madera, que tengan fuerza para mover bancos, que estén dispuestos a venir temprano a limpiar el templo. No, nada de eso. De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo, ¿qué les parece? Controlados por el Espíritu Santo. Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, ¿te dan cuenta? No. Si dijéramos, y luego lo remata diciendo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y a la multitud le agradó esta propuesta, dice, y eligieron a las personas. No solamente que esto es un prototipo, no son necesariamente los diáconos, como aquí empezó, sino que sabemos que personas de las que fueron escogidas, como Esteban y Felipe, fueron evangelistas y conocían la Escritura, como Esteban dio un sermón increíble en el capítulo 7. O sea, un hombre conocedor de la palabra de Dios. Lo cual también sabemos que se requiere de los diáconos, como vamos a ver en un momento. Pero esto es lo que quería destacar. Entonces, allí estaban los diáconos y volviendo a la carta en Éfeso, era una iglesia con más tiempo de organización y por eso tenemos esta indicación de cómo deben ser los diáconos. Pero hay también algo importante para rescatar. Nunca hay que pensar en ancianos y diáconos en términos de estatus, sino en términos de servicio. La diferencia entre ancianos y diáconos es la diferencia entre el esposo y la esposa o el hombre y la mujer. Es una diferencia en función, no de estatus. El hombre y la mujer, el esposo y la esposa son exactamente iguales a los ojos de Dios, pero la función que cumplen es otra. Imagínense si los maridos se pusieran a discutir porque no pueden quedar embarazados y tener hijos. No es la función del hombre, es otra la función del hombre. O en otras responsabilidades u otras cosas para hacer. Entonces no se trata de estatus, se trata de función. Una función asignada por Dios. Como Dios lo establece a través de Pablo en Timoteo. La función de estas personas tiene que ser esta. Ahora sí, los requerimientos para servir como diácono. Ya vimos que algunos son muy parecidos, no pueden ser ignorados por ningún cristiano, así como los de los ancianos. Ningún cristiano debe ignorar estas características, porque todos los cristianos tienen que ser maridos de una sola mujer o esposos de una sola mujer o esposas de un solo hombre. Tienen que evitar ser pendencieros. Hay enseñanzas sobre evitar el amor al dinero para todos los creyentes, así que todos deben cumplir, pero especialmente los que van a liderar como diáconos o como ancianos. Eso es lo que quiere destacar. Y por eso Pablo hace énfasis en que el ser es más importante que el hacer. Por eso no encontramos en los requerimientos para los diáconos, no encontramos requerimientos de que tengan fuerza o que sean hábiles con madera o habilidades, talentos. Encontramos características del carácter de la persona, de la vida espiritual, virtudes que marcan a la persona. Entonces, depende cómo uno lo presente, puede usar la honestidad como un paraguas y todas las demás abajo de ella, o como yo lo voy a hacer, vamos a ver desde la primera hasta el final, que son 7 rápidamente para definirlas. La primera es la honestidad. Honestidad, que dice, los diáconos deben ser honestos. Creo que no tenemos que explicar mucho para nosotros lo que significa honesto. Quizá inmediatamente usaríamos lo opuesto y diríamos, bueno, uno que no es un chanta, ¿no? Que no es mentiroso. Pero ¿qué significa honesto? Bueno, la palabra significa una persona que tiene dignidad y que inspira respeto. Esa es la palabra.
reverencia. La persona que los rodean a esta persona, tiene un respeto a esa persona. Emana respeto y reverencia, ¿no? No es que sea un Dios, sino que, wow, yo respeto a esta persona, realmente vale la pena, me gusta conversar o realmente lo recomiendo para algo. Es una idea de que tiene una ciudadanía superior, como respetamos porque tiene una ciudadanía superior. Como los futbolistas respetan a Messi porque dicen que es de otro planeta, bueno, nosotros también respetamos a estas personas porque parecen de una ciudadanía superior, algo que viene de parte de Dios. Y cuando alguien sirve en la iglesia, cualquier función, por más insignificante que parezca, tiene que ser realizada con honestidad. Con honestidad. Es una tarea de privilegio. Cada tarea del diácono y cada tarea que se hace en la iglesia es una tarea de privilegio. Desde la predicación hasta limpiar este lugar, hasta pintar, hasta arreglar, hacer lo que sea, lo mínimo que sea. Si un día llega y ve que no hay papel higiénico en el baño y viene el domingo y lo coloca y lo hace, qué bueno, está pensando en los otros. Es una tarea importante y es un privilegio, especialmente si uno entiende que no hay tareas insignificantes en el reino de Dios. No existen tareas insignificantes. Por eso Jesús usó la figura de un vaso de agua para decir que tendría recompensa a la persona que da un vaso de agua a un profeta. Así también nosotros, lo que hagamos, como decimos y lo hacemos para el Señor, no es insignificante, es importante, pero tiene que ser honestidad. La segunda cosa que marcan los diáconos es que deben ser sin doblez. Esta palabra significa que no dice una cosa a uno y otra cosa a otro, o sea, no es hipócrita. Y especialmente no es una persona que va a estar comprometiéndose con alguien porque tiene temor, sino que es siervo de Cristo y no agrada a los hombres. No que no batalle con eso, sino que no lo controla el temor al hombre, sino que esa es su palabra. Especialmente la persona que dice, el lunes estoy ahí y no llega el miércoles, llega el lunes. Está allí, es una persona de palabra, tampoco manipula a otros con palabras. Son personas sinceras y es importante porque van a trabajar con personas, van a estar ayudándoles y la viuda o la abuela necesita correr un ropero y no puede ser, yo mañana estoy ahí, y al otro día la abuela se levantó, preparó todo, la media luna, el cafecito para el diácono y no viene, no está, no pude ir, voy el miércoles, abuela, pero yo no puedo porque se da cuenta es un desastre, un mal testimonio. Entonces son personas que cumplen, son personas de palabras, básicamente sin doblez, de un solo lado, no dados a mucho vino. Creo que entendemos esto. Si esta misma persona llega a visitar a la abuela para correr el ropero, pero le erra el ropero porque está pasado de alcohol, eso sería un problema, ¿verdad? O se va para el fondo en vez de ir para la pieza porque está mal, bueno, es un problema. Yo creo que entendemos esto. Es la idea de que no es controlado por apetitos, no es controlado por el alcohol, no es que no puede tomar alcohol, sino que no puede ser controlado por el alcohol. Un diácono no puede ser controlado por el alcohol porque habla de falta de dominio propio, algo que todos los creyentes deben cuidar. No se embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, especialmente si trabajan con otras personas, algunos de ellos quizás tienen problemas con el alcohol y ellos tienen que velar por ellos y cuidar. Y por supuesto, ligado a esto es no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces estas personas no solamente son honestos que controlan su lengua, también controlan sus apetitos y controlan sus billeteras, el manejo del dinero. Y básicamente son personas que tienen contentamiento, porque más adelante, en el capítulo 6, Pablo dice que debemos tener contentamiento. En el capítulo 6, versículo 9 dice, versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que son personas que probablemente van a tener que manejar dinero. ¿Cómo van a manejar el dinero? ¿Cuánto dinero van a pedir a finanzas? Y no sé, tirame unos tantos pesos. No, son personas que ya averiguaron precios, ya saben lo que hay que comprar, ya saben lo que se va a usar, saben que pueden maximizar el dinero y usar para otra cosa, o saben que pueden esperar, porque el pastor puede ser, tenemos un proyecto, queremos hacer esto, pero las personas, los diáconos están allí charlando y decir, pastor, está buenísimo, pero tenemos una pequeña limitación todavía de esto. Entonces, allí está el pastor o los pastores que escuchan a las personas que hacen el servicio y dicen, no podemos avanzar porque no tenemos en este momento.
¿tá? Hay excepciones, pueden haber excepciones que el Señor está guiando, pero por lo general estas personas se están cuidando, no codician, no guardan, tampoco guardan y dicen, no, porque después vamos a necesitar para otra cosa. No, lo damos, esto es lo que tenemos que hacer ahora y vamos a hacerlo y vamos a usar el dinero para esto, porque consideran que es la guía del Señor. En fin, saben manejar el dinero y saben qué cosas hay que hacer y cómo hacerlas. Tienen que ver con las cosas materiales. La otra cosa es que tienen que guardar el misterio de fe el misterio de la fe con limpia conciencia. Cada vez que nosotros leemos misterio en el Nuevo Testamento parece un misterio, ¿no? Pero la palabra misterio en el Nuevo Testamento no es el misterio que nosotros conocemos de las películas o de los cuentos de misterio, la historia de misterio. La palabra misterio en el Nuevo Testamento tiene que ver con algo que no había sido revelado antes, pero que ahora ya se sabe. Y aquí habla del misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? Bueno, que en el Nuevo Testamento, después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, las verdades y las doctrinas del Evangelio se hicieron mucho más claras, mucho más entendibles. La justificación por la fe, la santificación, el pecado y muchas de estas cosas, los apóstoles fueron poniendo la doctrina en orden. Entonces, lo que está diciendo, o sea, la fe en este contexto tiene que ver con el cuerpo de doctrina que nosotros creemos, la cantidad de cosas que nosotros creemos, que es nuestra teología, nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, los diáconos tienen que ser consistentes con la fe que profesan. Pues nosotros en esta iglesia creemos tal y tal cosa y el diácono dice, sí, pero a mí me parece que no, en esto no, yo no estoy seguro de esto. Bueno, no puede trabajar de esta forma o cree que a través de su trabajo este diácono va a obtener el favor de Dios y eso está absolutamente en contra de la doctrina de la gracia y la justificación por la fe, no por las obras. No puede hacer esto. Entonces tiene que conocer su fe, es decir, tiene que conocer la doctrina, tiene que apropiársela, no solamente saberla, tiene que apropiársela y luego tiene que practicarla. Creerla, apropiársela y tiene que practicarla, tiene que vivir lo que cree. Eso es muy importante, tiene que ver con el carácter. Eso es como debe ser un diácono, es lo que dice allí. Que guarden el misterio y la fe con limpia conciencia, especialmente con limpia conciencia. ¿Por qué? Cuando un diácono traspasa la palabra de Dios una vez, después va a ser más fácil traspasarlo. Así como se debilita la conciencia y se empodera el pecado en la vida de los creyentes, en cualquiera de nosotros. Cedemos un poquito y ya vamos a ceder de vuelta y cada vez tenemos menos sensibilidad, tenemos más callosidad, como cuando agarramos cosas calientes, tenemos más callosidad en el corazón, en nuestra mente y ya nos parece más fácil. Bueno, no importa. Eso no puede hacer un diácono. Ningún creyente lo debería hacer, pero un diácono menos. Tiene que tener limpia conciencia y para eso tiene que guardarla. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que dice sobre el dinero, esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que dice sobre... Mañana yo di mi palabra que iba a estar ahí y yo tengo que cuidar el corazón porque tengo que hablar la verdad con el prójimo y esto es lo que voy a hacer. Pues si yo hoy cedo, la semana que viene voy a hacer lo mismo y ya no voy a ser una persona de confianza. Y luego dice que tienen que ser probados. Y esto no es una opción, tienen que ser probados. Probados, como dije, se testea, cuando se prueba, realmente cuando ha habido un problema de calentamiento en un motor, uno lo lleva al mecánico y después llama, ya está listo, y que va y dice, no, lo estuvimos probando, le cambiamos el agua, le pusimos el agua y lo estuvimos probando, desde que empezó la prueba hasta que terminó y funciona bien. Esa es la idea. No es que vamos a ver cómo está y después lo vamos a probar, lo vamos a poner y después lo probamos. No, está viendo la prueba de esta persona, está siendo probado. Y entonces ejerce el diaconado, cuáles son sus credenciales para desempeñar un puesto público. Y estas pruebas deben ser puestas a consideración de la iglesia también. No enseña nada aquí directamente, pero de alguna forma está implícito. Sean puestos a prueba. Timoteo tenía que hacer esto. ¿Y cómo lo iba a evaluar? Bueno, la iglesia tenía que evaluar esto. Y la evaluación es no en base al tipo de marca de ropa que usa el diácono, sino en base a lo que la Biblia enseña. Porque puede ser que sea tímido, pero acá no dice que el diácono no puede ser tímido. Dice que tiene que ser honesto. Y puede ser tímidamente honesto. ¿Se dan cuenta? No está diciendo que... Entonces no le puede decir, no, a mí no me gusta, ¿y por qué no te gusta? Y no sé, algo no me dice, algo me dice que no está bien. Bueno, explícame con la Biblia, porque no... eso es importante. La Biblia es la regla por la cual nosotros juzgamos estas cosas.
y no la influencia o las objeciones de las personas. Y también tiene que tener su matrimonio y gobernar su hogar, es una característica, digamos, número 7, por así decirlo. Ahora vamos a hablar del versículo 11, que es similar a lo de los ancianos, ¿no? Tiene que gobernar su casa. Y es por razones obvias, ¿está? Si el diácono trabaja, sirve y su hijo viene atrás y desparrama, tira toda la silla y raya todas las paredes de la casa o de la iglesia, no es una persona que está controlando, está cuidando su hogar y no es compatible para el ministerio de diácono. Si uno quiere hacer una comparación, esta carta fue escrita a Timoteo, pastor de Éfeso, y si uno quiere hacer una comparación con la carta a los Efesios, que fue escrita antes, uno se va a dar cuenta que todas las características de los diáconos están presentadas para todos los creyentes. Por ejemplo, cuando dice que debe ser sin doblez, Efesios 4:29 nos habla de esto en forma indirecta. Cuando dice que no deben ser dados a vinos, Efesios 5:18 también nos habla de esto. Cuando dice que no hay que ser codicioso de ganancia deshonesta, Efesios capítulo 4 y capítulo 5 nos habla del dinero. Cuando habla de que tenemos que guardar el misterio de la fe, Efesios capítulo 3 nos habla del misterio de la fe. Fieles en el matrimonio, Efesios 5, 22 y 23. Que gobiernan bien sus hijos en su casa, Efesios 6, 1 al 4. Y guardar el misterio de la fe, Pablo dice en Efesios 6, 19, oren por mí para que hable como debo hablar la palabra de Dios. Y algo que no quiero dejar de lado antes de hablar un poquito sobre el versículo 11, que tiene que ver con las mujeres. Esto es muy importante porque tiene un carácter evangelístico. ¿A qué me refiero? El mejor pastor y el pastor más grande y el pastor eterno es el Señor Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el príncipe de los pastores. Él es el pastor que da su vida por las ovejas. Lo sabemos y lo entendemos eso. Es el buen pastor. Pero también Jesús es el más grande diácono. Él dijo en Marcos 10:45, yo he venido no para ser servido, sino para servir. Y para dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el diácono que entregó su vida por la iglesia. No solamente esto. Vemos su ejemplo de servicio en Juan capítulo 13. Porque cuando cualquiera de los discípulos tendría que haberse levantado y agarrar la palangana y la toalla y lavar los pies de los demás, ninguno se consideró un siervo tan bajo para hacer ese trabajo como lo hizo el Señor Jesucristo. Y Él dijo, yo les di ejemplo a ustedes. Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. Él es el diácono que dio su vida por nosotros. Por eso está el Evangelio también cuando hablamos de los diáconos. Por eso está presente, sin forzar la Escritura. Nos hace recordar que ningún oficio en la Biblia no fue practicado o ejemplificado primero por la persona del Señor Jesucristo. Y Él es a quien predicamos, es quien dio su vida por nosotros. Y es aquel en quien los diáconos ganan confianza por la fe en Cristo Jesús. Lo tienen presente, lo observan, es su modelo de diácono, es para ellos. Todos servimos. Los pastores son siervos también, pero los diáconos hacen trabajos distintos y algunas veces ni siquiera son vistos en el trabajo que hacen. Y eso tiene que mostrar como Cristo, que hacía las cosas delante del Padre. Bien. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Es interesante que la calumnia está incluida a las mujeres. Pobre, las mujeres tienen mala fama, pero todos son calumniadores, los hombres también. Pero a veces las mujeres como que hablan una con otra, ¿no? Estando así que nadie se ofenda, pero a veces pasa, ¿no? Ocurre eso. Bueno, la Biblia habla mucho de este tema, habla de la lengua para todos, pero está diciendo que hay mujeres que pueden servir y que tienen que evitar este tipo de cosas. ¿Pero quiénes son? Bueno, la historia de la iglesia y hasta el día de hoy está dividida entre dos pensamientos básicamente. Si las diaconisas son diaconisas por sí, llamadas, cualquier mujer que tiene estas características, o son las esposas de los diáconos.
No se puede ser dogmático en esto. Mi tendencia es pensar que son las esposas de los diáconos, pero quiero explicarles por qué. El versículo 11, donde dice mujeres, puede ser traducido tanto como mujeres o esposas. Esa es la palabra gunaikas en griego. La palabra gunaikas puede ser, de hecho, en 1 Timoteo 3, en otros lugares, se traduce como esposas. Y sería raro, no sé por qué, y en otras traducciones está traducido de otra manera, como esposas, sería raro que el apóstol Pablo estaría usando otra palabra, otro sentido, si viene hablando exactamente de lo mismo. Bueno, aquí están las interpretaciones. Algunos creen que son diáconos directamente con el título de diácono. Si están casadas con un diácono no importa. Son personas igual que los hombres. Ya vimos que hay igualdad en esto. Argumentan que aunque más adelante se menciona que el diácono debe ser esposo de una sola mujer, el versículo 11 indica que las mujeres también cumplen esa función. Otros que son diaconisas, esta teoría sugiere que si bien son un grupo de mujeres con un rol similar al de los diáconos, no son exactamente lo mismo. Son como diáconos versión femenina. Pero el problema con esta idea es que el texto original no se usa la palabra femenino para diácono, porque no existía tampoco esa palabra. Número 3, son ayudantes. Otra explicación es que las mujeres son ayudantes de los diáconos sin tener el mismo rol ni el mismo título. Y en cuarto lugar, son esposas de los diáconos. Es esta opción que se refiere específicamente a las esposas de los diáconos y que éstas también tienen ciertas responsabilidades. Entonces, ¿hay diaconisas? Sí las hay. Tenemos que definir si son las esposas de los diáconos, que usualmente es lo que puede ocurrir, generalmente es lo que pasa, pero también podría haber la posibilidad de que haya mujeres que no tienen sus esposos en la iglesia quizá, o que no cumplen esa función, o tienen otra función, pero trabajan sirven como diáconos. Pero no es un tema para discutir en este momento. Simplemente quiero mencionarles que la realidad de que mujeres sirven en este aspecto, en este área, es evidente por este pasaje. Y la última cosa está en versículo 13, que los que ejercen el diaconado tienen una ganancia. El buen diaconado tiene ganancia. ¿Y en qué sentido? Bueno, ¿cuál es la ganancia? ¿Qué es ejercer bien el diaconado? ¿Es hacerlo bien? ¿Cómo es hacerlo bien? Bueno, las funciones que tienen que cumplir con honestidad, sin doblez, etcétera, etcétera. Y ganan para sí un grado honroso. Esta idea de un grado honroso es la idea de que suben arriba un escalón y son observados. No es que los aplauden, sino que ganan un grado honroso. Son personas respetadas. Esto es lo que está repitiendo el apóstol Pablo. Son personas respetadas, son personas reconocidas. Ganan un grado honroso. Como dije, no es el peldaño primero para llegar a ser pastor, que en muchos lugares ocurre esto. Puede ocurrir algo así. Puede ocurrir. Yo hice trabajo de diácono. Nunca tuve el título de diácono. Pero siendo joven, yo hice trabajo de diácono, sirviendo en áreas que requerían prender la estufa. Me iba a la mañana al templo a prender la estufa para que estuviera calentito con leña y trabajar con ladrillo y un montón de limpieza y pintura. Pero no era diácono, pero cumplía la función. Y luego llegué a ser pastor. Pero no necesariamente lo que significa acá que ganan un grado honroso es que luego van a ser pastores. No es así. Y luego dice que ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí la fe no es la misma del versículo 9. El versículo 9 es el cuerpo de creencias. El versículo 13 es la fe personal. Los que ejercen bien el diaconado ganan fe o mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Requiere fe el trabajo del diácono. Así como la requiere el del pastor, requiere fe el trabajo del diácono. Requiere fe ser honesto, requiere confianza en Cristo Jesús, requiere confianza ser sin doblez y mantenerse firme y tener que enfrentar situaciones que quizá el pastor no las va a enfrentar. Y tiene que tener valores y principios bíblicos para hacer caso a lo que la Biblia enseña. Saber que puede haber algo que puede llegarlo a engañar en la parte económica o lo que sea, y requiere que confíe. Y la fe es atacada en cualquier persona. Es como león rugiente, dice Satanás, anda buscando a quien devorar y uno tiene que resistirle firme en la fe. Y los diáconos que están desarrollando esto lo hacen
Lo hacen bien y lo hacen porque aman a Jesucristo. Lo hacen porque quieren servir a la iglesia. Y porque recuerden, el ministerio del diaconado, el servicio del diaconado, tiene que ver con la edificación de la iglesia local. No tiene que ver con acomodar sillas. Tiene que ver con la edificación de la iglesia local. Tiene que ver con la unidad de la iglesia. Los diáconos contribuyen servicialmente, materialmente, con sus fuerzas, a la unidad de la iglesia local, como los ancianos lo hacen a través de la predicación, los diáconos lo hacen a través de su servicio. Contribuyen a través de esto. Y no tenemos que olvidar. Es una cuestión de función, no es una cuestión de estatus. Que el Señor nos ayude a valorar estas cosas, tenerlas en cuenta, a corregir el GPS si teníamos equivocado sobre los ancianos y diáconos y a poder orar al Señor. Quizá el Señor mueve tu corazón. Cuando seas parte de la membresía de la iglesia, mueve tu corazón en este área porque te inclinás a hacer esto y querés servir en estas áreas. Claro que sí, es importante y necesario. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que la bendigas y realmente podamos aprovechar la enseñanza guardándola en nuestro corazón y sobre todo para no desviarnos a cosas que no son bíblicas y forzar situaciones y entorpecer la marcha de la iglesia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.